Hola, soy Angelo Niño, estudiante de la UNEXPO Barquisimeto, cursante de la materia de programación, y hoy les voy a hablar sobre las estructuras selectivas en el lenguaje C. Las estructuras selectivas son instrucciones que nos permiten tomar una decisión en base a una condición que se puede cumplir o no. Existen cuatro tipos de estructuras selectivas: los if-else, el if-else anidado y el switch. El if permite realizar un conjunto de acciones en caso de que se cumpla la condición. Y en caso de que no se cumpla, pues se sigue con el programa obviando estas instrucciones. El if-else es una variación del if, el cual permite tener otro conjunto de acciones que se van a realizar en caso de que no se cumplan esta condición. Es decir, se va a tener una acción para cuando se cumpla la condición y otra serie de acciones cuando no se cumple la condición. El if-else anidada permite comprar una serie de condiciones sucesivamente, es decir, es como si tuvieran unas condiciones una dentro de otra. Estas tres estructuras trabajan con operadores lógicos y datos de tipo lógico, es decir, que su resultado es de verdadero y falso, los cuales son representados por 1 en caso de ser verdadero y 0 en caso de ser falso. El switch permite seleccionar entre una serie de acciones dependiendo de una serie de respuestas ya previamente preestablecidas. Estas respuestas no son de tipo lógico, sino de tipo alfanumérico o entero. Veamos unos ejemplos. Ok, veamos este primer ejemplo en el que vamos a ver un programa que, introducido 3 números, me va a indicar si estos están en orden numérico. Aquí vamos a ver el uso de la estructura if, if-else e if-else anidadas. Siguiendo la estructura de un programa en el lenguaje C, pues tenemos aquí que se declara la librería a utilizar, en este caso stdio.h, donde están las funciones que vamos a necesitar, el proceso principal, y se abren ya para indicar que ya se va a empezar el proceso principal del programa. Declaramos aquí las variables de tipo entero, ya que lo que nos está pidiendo el problema, que están de tipo entero, las variables, se va a mostrar un mensaje que ya introduzca 3 números enteros y luego se van a leer los 3 números enteros introducidos por el usuario. Aquí nos encontramos con la primera condición, la cual va a evaluar si A, que es el primer número, es mayor que B, que es el segundo número introducido. Si esa condición se cumple, entonces pasamos aquí a otra condición que va a evaluar si B, que es el segundo número, es mayor que C, que es el tercer número. Luego mostramos un mensaje, si esto se cumple, que diga que los números están en orden decreciente, ya que el primer número es mayor que el segundo y este a su vez es mayor que el tercero. En caso de que esta condición no se cumpla, se va a mostrar un mensaje que diga que los números no están en orden. Nótese que este else corresponde a este if. ¿Okay? Es decir, que si no se cumple la condición de que B, que es el segundo número, sea mayor que C, se va a decir que no están en orden los números introducidos. Ok, ahora pasamos a este else aquí, que corresponde a este if. Es decir, si no se cumple la condición de que A, el primer número, sea mayor que el segundo, entonces pasamos aquí, la condición directamente. Luego se va a evaluar si A es menor que B. Si esto ocurre, pasamos a otra condición que evalúa si B es menor que C. En este caso, mostramos un mensaje que diga que los números están en orden creciente. En el anterior era en orden decreciente, en este en orden creciente, ya que el primer número es menor que el segundo, que es menor que el tercero. En caso de que no se cumpla que B sea menor que C, entonces demostramos el mismo mensaje que dice que los números no están en orden. Nuevamente vemos que este corresponde a este if. Y como podemos notar, en este if no hay una sentencia de else que le corresponda. Es decir, que si esta condición no se cumple, se va a obviar esta parte del problema, toda esta parte del programa, y va a seguir directo hasta el final. Entonces, lo que es el final del programa. Es decir, que si el valor A es igual a B,
no se cumple que sea mayor que B, pasamos de una vez aquí, este else, entonces evaluamos que A sea menor que B, tampoco se cumple, y como no se cumple, entonces pasamos directamente al final y se termina el programa. Con esto ya mostramos el uso y la estructura y la redacción de del if else y el if else anidados. Veamos ahora otro ejemplo para mostrar el uso de la estructura switch. Bien, ahora para mostrar la estructura del switch vamos a ver el siguiente programa. En este programa se pretende simular una calculadora básica que sume, resta, multiplica y divide dos números enteros. Ok, como es en lenguaje C, entonces seguimos otra vez con la misma estructura del ejemplo anterior. Declaramos aquí la librería y especificamos el inicio del proceso principal. Declaramos aquí las variables. En este caso vamos a declarar dos variables A y B de tipo entero, que es en donde se van a almacenar los datos introducidos por el usuario. Una variable de tipo real, R, llamada R, en la cual se van a almacenar los resultados obtenidos, y una variable de tipo de carácter char, llamada OP, en la cual se va a especificar la operación a realizar. Bien, entonces, mostramos un mensaje que diga introduzca los números enteros. El usuario introduce esos dos números, va a ser leído por el programa, por el computador. Luego, otro mensaje que diga indique la operación a realizar, entre paréntesis ponemos los signos que se van a utilizar. La cruz para la suma, el guión para la resta, el asterisco para la multiplicación y la barra para la división. Bien, eso se lo vamos a almacenar de tipo carácter a la variable OP. Okay. Entonces, bien, ahora sí comenzamos con la operación del switch en base o en torno a la variable OP, es decir, que dependiendo del carácter o el signo que tenga en esa variable, se va a realizar alguna u otra acción. Bien, entonces, cuando se introduce en la cruz, tenemos este primer caso, en el cual a la variable R se le va a asignar la suma de A más B. Mostramos un mensaje que diga que la suma de A más B sea R, lo que está almacenado en R. Ponemos la sentencia de break para indicar que al realizar esta acción, al culminarla, se va a culminar con el switch, se va a cerrar el switch y se va a continuar con el resto del programa. Igualmente, cuando se introduce el guión, a la variable R se le va a asignar la operación o el resultado obtenido al restar A menos B. Mostramos un mensaje que diga que la resta de A menos B sea R, nuevamente break, la sentencia de break. Así sucesivamente con los otros casos, hasta cubrir todos los casos que necesitemos. Igualmente, con el asterisco, a R se le va a asignar el producto de A por B, se va a mostrar el mensaje de que el producto de A por B es R, la sentencia de break, y cuando se introduce la barra, a R se le va a asignar A entre B, ese resultado, y se va a mostrar, y break. Ahora tenemos este último caso en el cual tenemos el default, que ocurre en caso de que se introduzca algún carácter que no esté en ninguno de los casos anteriores. Es decir, que no sea ni una cruz, ni el guión, ni el asterisco, ni una barra, sea cualquier otra letra, cualquier número, etc. Si ocurre eso, entonces me va a indicar que la operación no es válida. Luego de que indica que la operación es válida, se cierra el switch. Ok, entonces, al escoger alguna de las opciones, al ingresar alguno de los signos, se va a realizar la acción y enseguida se va a cerrar el switch y va a seguir con el programa. En este caso, lo que sigue el programa pues es el final del programa, en return, y ya con eso el programa cumple con su función y tenemos la ejemplificación y explicación y cómo usarlo, la estructura selectiva del switch. Muchas gracias por su atención.